En primer lugar vamos a explicar, las buenas prácticas agrícolas son procedimientos que se llevan a cabo en el campo y que tienen que ver con el buen uso de los recursos naturales, del suelo, tiene que ver con la aplicación de rotaciones en los cultivos, con el manejo integrado de plagas y enfermedades, el manejo responsable de fitosanitarios, la nutrición balanceada y la no remoción del suelo que nos permite ir incrementando la materia orgánica. O sea, cuando hablamos de buenas prácticas estamos pensando en sustentabilidad del sistema agropecuario. Estas buenas prácticas permiten garantizar que no haya consecuencias para los vecinos ni para la población en general por la utilización de productos sensibles como son los fitosanitarios. Entonces, lo que queremos alertar es que en algunos casos se cruza información de manera arbitraria porque, o sea, hay que ir a la información de base a la hora de determinar si realmente un fitosanitario provoca una determinada epidemia o un determinado problema en una comunidad. Se necesita una investigación y realmente el tema debe ser abordado con seriedad. No de una manera arbitraria ni de una manera liviana, porque realmente son temas sensibles y nos preocupan a todos. La salud pública es algo que nos preocupa a todos porque todos somos parte de la salud pública y esto tiene que ver con la sustentabilidad social. Entonces, insisto con el tema de las buenas prácticas, dentro de APRESID trabajo en la parte de agricultura certificada que tiene que ver con la certificación de estas buenas prácticas. Y realmente el mensaje que queremos transmitir es que con buenas prácticas agrícolas podemos estar tranquilos con el cumplimiento de todo este paquete que son las buenas prácticas agrícolas y las normas y todo lo que tiene que ver con el buen uso de cada uno de los recursos. Podemos estar tranquilos que la comunidad no debiera sufrir ningún tipo de lesiones ni ningún tipo de inconvenientes. Obviamente que de ninguna manera justificamos el mal uso o las malas prácticas, ¿se entiende? O sea, la aplicación de las buenas prácticas requiere de un cambio cultural y un cambio necesario en nuestra idiosincrasia y de ninguna manera justificamos las malas prácticas. Pero sí es necesario aclarar esto porque muchas veces se cruza información de manera, como decía recién, algo arbitraria y necesitamos poner las cosas un manto de seriedad. Cuando nos ponemos a pensar en los últimos años, qué fue lo que se incrementó en Argentina, hay una percepción de que probablemente se hayan incrementado las enfermedades terminales. Hay una percepción. Cuando busco información, no soy epidemiólogo ni nada por el estilo, soy ingeniero agrónomo, pero sí me interesa saber de qué es lo que pasa en el ambiente donde uno trabaja y donde uno vive, porque nosotros convivimos con este tipo de tecnologías. Entonces, cuando empiezo a buscar información en el Ministerio de Salud, no encuentro que haya un incremento a nivel nacional ni a nivel provinciales, un incremento en las tasas de cáncer, por ejemplo. Y aparecen, por ejemplo, provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y La Pampa. Estamos hablando de que en Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut, el uso de fitosanitarios prácticamente es nulo, no existe el uso de fitosanitarios. Y ahí encontramos una alta incidencia de casos de cáncer. Entonces, y no así en provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando uno empieza a ver esa información, se pregunta si realmente esta percepción que hay es tal cual como se está planteando y si realmente tiene que ver con las malas prácticas. Obviamente que no se puede justificar las malas prácticas, pero quiero decir que necesitamos ser responsables a la hora de comunicar. Se necesita realmente ser responsables a la hora de comunicar, porque si no, se infunde miedo a la población y la realidad es que se terminan generando mitos que terminan perjudicando el buen uso de las tecnologías. Y voy con otro ejemplo. Por ejemplo, en los últimos años se incrementó también mucho el consumo de cerveza y nadie correlaciona el incremento del consumo de cerveza con el incremento de las tasas, el supuesto incremento de las tasas de cáncer. Entonces quiero decir, es necesario abordar los temas con profesionalismo. De la misma manera se incrementó el agujero de ozono y de golpe nadie correlaciona el agujero de ozono con la mayor incidencia de rayos ultravioleta que tenemos en la Tierra con el incremento de las tasas de cáncer. Entonces, ¿por qué se lo correlaciona directamente y de manera arbitraria, como decía recién, con los fitosanitarios? ¿Se entiende Entonces, bueno, la idea es que acá estamos con Matías Pastore, que él es presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Chacabuco, y comentando un poco esto que necesitamos implementar en Chacabuco, y es trabajar seriamente con buenas prácticas agrícolas.